Hola, ¿cómo están? De regreso por acá. Hoy vamos a trabajar con valor presente neto para proyectos bajo condición de apalancamiento. Pues bueno, digamos ahora todos los métodos que hemos visto hasta el momento son, digamos, aplicables cada vez que nosotros asumimos que como inversionista vamos a colocar el 100% de capital, es decir, el costo de utilizar tus propios recursos. A partir de este momento vamos a evaluar proyectos de inversión donde vamos a tener una porción de capital propio y una porción de deuda. Eso implica entonces trabajar con las metodologías de avanzada para evaluar proyectos de inversión bajo condiciones de apalancamiento. Entonces, una empresa financiada solo con capital puede rechazar un proyecto que otra empresa idéntica, pero que esté apalancada, pudiese aceptar sin problemas. La razón principal de esta decisión es que el apalancamiento a menudo abarata el costo del capital, con lo cual el BPM negativo de algunos proyectos se convierte en un BPN positivo. De hecho, si lo recuerdan de las presentaciones donde trabajaban con métodos tradicionales de evaluación, como por ejemplo el BPN, pero descontando al costo promedio ponderado de capital y tomando ese mismo flujo efectivo y descontándolo del KPM, se llegan a dar cuenta que por el KPM siempre el BPN era menor que cuando descontaban al costo promedio ponderado de capital. La explicación es que en el caso del WACC estabas compartiendo riesgo y eso hacía con que el riesgo era menor que en el caso de utilizar tus propios recursos. Hasta ahora, de manera implícita, se suponía que la empresa tenía un financiamiento propio, caso que hablaba anteriormente. Los métodos que trabajaremos a partir de este momento tienen como objetivo fundamental valorar un proyecto cuando existe justamente la condición de apalancamiento. Los dos lados que componen un balance general son el lado izquierdo que corresponde a los activos, que es el presupuesto de capital, tasas de descuento de los proyectos, y el lado derecho que corresponde, en este caso, a los pasivos y al capital del propietario, que sería, en este caso, la decisión de contratar deuda contra el capital. Existen tres métodos comunes para valorar una empresa o un proyecto de inversión cuando existe apalancamiento. Estos son, digamos, aplicar el descuento de flujo efectivo, descontando a lo que es el costo promedio ponderado de capital, que es el WACC. La segunda es utilizando lo que se conoce como el valor presente ajustado. Y la tercera, que sería el flujo a capital. Aunque estos métodos pueden parecer bastante diferentes entre sí, una correcta aplicación de los tres enfoques proporcionará siempre el mismo cálculo del valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detenernos a estudiar lo que es el costo de capital. Entonces, pudiésemos trabajar con costo de capital apalancado, que sería el KPM, que lo podemos colocar en notación como el RA, que sería la tasa libre de riesgo, que sería el RL, más la beta, en este caso apalancada, que es la beta de A, multiplicada por la prima de riesgo de mercado, que es la diferencia entre rendimiento de mercado, perdón, menos rendimiento del activo libre de riesgo. Segundo punto, el costo de capital no apalancado, o como se llama, el RO, que es el capital propio, que básicamente se puede estimar de la siguiente manera. El costo de capital apalancado será igual al costo de capital no apalancado más la razón de deuda de capital multiplicada a su vez por costo de capital no apalancado menos costo de deuda multiplicado por 1 menos la tasa corporativa. Y finalmente lo que se conoce como el costo promedio ponderado de capital, que es el RWAC, que sería en este caso la multiplicación del costo de capital apalancado, que es el KPM, multiplicado a su vez por monto de capital propio dividido entre monto de capital propio más deuda, más el monto de la deuda dividido entre el monto de capital propio más monto de la deuda multiplicado por el costo de endeudarse por 1 menos la tasa fiscal o tasa corporativa. Esto justamente nos lleva a establecer en el eje, si nosotros establecemos en el eje X la razón deuda capital versus en el eje Y el costo de capital en porcentaje, vamos a ver siempre que el costo, digamos, de capital apalancado, que sería el KPM, siempre va a ser mayor que el costo de capital propio y, digamos, también mayor a lo que es el RWAC. O dicho de otra manera, siempre el menor costo será el del RWAC, luego está seguido por el costo de capital no apalancado y después le sigue, en este caso, el costo de capital apalancado, que serían, digamos, las fórmulas que vimos anteriormente. Todos partiendo de un costo de capital, en este caso no apalancado. Ejemplo 1.
Si de tasas de mercado conocemos la tasa libre de riesgo, que es el 5%, un rendimiento de mercado del 10%, conocemos la porción de deuda, que es el 25%, porción de capital propio el 75%, el costo de endeudarse el 6%, y también conocemos el costo de capital no apalancado, que es el RO de 12%, y la tasa impositiva del 40%, podemos estimar, en este caso, el costo del capital apalancado, el KPM, y podemos estimar también el RWAC. Entonces, en el primer caso, que es el RA, bueno, simplemente es, o nos queda en este caso, el costo de capital no apalancado más la razón deuda capital, que sería un tercio, es decir, 25 sobre 75 multiplicado por el RO, que es 12%, menos el RD, que es el 6%, multiplicado a su vez por, en este caso, 1 menos la tasa corporativa, que es el 40%. Resultado, 13.2% del RA. Ahora podemos calcular el RWAC, donde en este caso el RWAC va a venir dado por simplemente la porción de deuda, que sería el 25%, multiplicado por el costo de endeudarse, que es el 6%, por 1 menos la tasa fiscal, que sería el 40%, más el RA, que sería el KPM, multiplicado por, sería 13.2, multiplicado por el 75%, que sería, digamos, el capital propio. Resultado 10.8. Entonces ahora podemos establecer también las relaciones entre la beta apalancada y la beta no apalancada. Entonces, partiendo de la premisa de la deuda libre de riesgo, eso implica que entonces la beta de la deuda será cero. Entonces de allí podemos establecer que la beta apalancada, cuando la relacionas con la beta no apalancada, te queda como 1 más la razón deuda capital multiplicado por 1 menos la tasa corporativa, y todo eso multiplicado a su vez por la beta no apalancada. Entonces la deuda con riesgo implica que la beta de la deuda será diferente de cero, y eso nos dará, tal cual como lo ven allí, la relación entre la beta apalancada será igual a la beta no apalancada más la razón deuda capital multiplicado por 1 menos la tasa corporativa, y todo eso multiplicado a su vez por la diferencia entre la beta no apalancada menos la beta de la deuda. Ejemplo 2. Si tenemos la tasa de mercado del 5%, el RM 10%, financiamiento 25%, 75% de capital propio, costo de endeudarse 6%, costo de capital no apalancado 12% y tasa impositiva el 40%. Y ya conocemos del ejemplo 1 que el KPM nos dio 13.2. Entonces ahora pudiésemos estimar cuál es la beta apalancada, cuál es la beta de la deuda y cuál es la beta, en este caso, no apalancada. Entonces, estableciendo en este caso el criterio, bueno, simplemente KPM 13.2 es igual a la tasa libre de riesgo, que es el 5%, más la beta apalancada multiplicada por la prima de riesgo de mercado, que sería RM 10%, menos tasa libre de riesgo 5%. Despeja de allí la beta y eso da 1,64, lo cual implica que la beta apalancada, al ser mayor que 1, implica que tiene un mayor riesgo que el mercado como un todo. Luego podemos hacer lo propio para estimar, en este caso, la beta de la deuda. Conocemos cuál es el costo de endeudarse, que es el 6%, eso es igual a la tasa libre de riesgo, que es el 5, más la beta de la deuda, que es la que vas a hallar, multiplicada por la prima de riesgo de mercado, que sería RM menos el RL, que sería 10% menos 5%, y eso, al despejar la beta de la deuda, eso nos da 0.2. Ahora, con la última ecuación que vimos en la lámina anterior, podemos establecer, digamos, la relación entre beta no apalancada, beta apalancada y beta de la deuda. Entonces eso implica que la beta apalancada, que es 1,64, tiene que ser igual a beta no apalancada más razón deuda capital, 0,25 entre 0,75, multiplicado por 1 menos la tasa corporativa, que sería 1 menos 40%, multiplicado a su vez por la beta no apalancada, que es lo que nos piden, menos la beta de la deuda, que le acabamos de hallar, que nos dio 0.2. Despejando de esa ecuación, BNA, eso nos da 1,33, y eso implica que la beta, en este caso no apalancada, será mayor a 1, y eso implica que tendrá mayor riesgo que el mercado. La comprobación de eso que acabamos de hacer es simplemente, si tú agarras y quieres estimar ahora el RO, fíjense que el RO será igual a la tasa libre de riesgo, 5%, más la beta, en este caso, que sería 1,4 multiplicado por
10% menos el 5% y eso nos da 12%. Y fíjense que ese 12% era el RO que habíamos estimado previamente y que nos daba el ejercicio, digamos, como algo cierto. Con eso acabamos entonces de demostrar lo que ya habíamos hecho previamente. Ok, vamos con los métodos. Valor presente ajustado. Básicamente a nivel de la fórmula es el mismo VPN tradicional, más agregarle el valor presente lo que se llaman los efectos colaterales del financiamiento. En general, tú puedes considerar que existen 4 efectos colaterales. El primero es el subsidio fiscal, en este caso la deuda, para una deuda perpetua. Implica que el valor del subsidio fiscal será, en este caso, la tasa impositiva por el monto del préstamo. Entonces, la empresa apalancada paga menos impuestos que la empresa de solamente capital, es decir, la empresa que está presentando un financiamiento posee una ventaja fiscal como consecuencia de su deuda. Así, la suma de la deuda más el capital de la empresa apalancada da un resultado mayor que el capital de la empresa no apalancada. O dicho de otra manera, una empresa apalancada vale más que una empresa no apalancada, es decir, con financiamiento propio. 2, el segundo efecto es el costo de emitir nuevos instrumentos. Eso implica que los banqueros de inversión participan de la emisión pública de deuda corporativa. A estos banqueros se les tiene que compensar su tiempo y esfuerzo y, digamos, un costo que reduce el valor del proyecto. 3, los costos de la quiebra financiera. Con el financiamiento mediante deuda surge la posibilidad de que ocurra una quiebra financiera, en particular la bancarrota. Así, con la quiebra financiera se imponen unos costos que reducen ese valor. Y finalmente, los subsidios del financiamiento con la deuda. Los intereses sobre la deuda emitida por los gobiernos no son deducibles para el inversionista. Por esa razón, el rendimiento de la deuda exenta de impuestos, por lo general, es bastante más baja que el rendimiento de una deuda que sea gravable. Es muy común que las corporaciones tengan la posibilidad de obtener un financiamiento de un municipio a la tasa de excepción, gracias a que dicho municipio puede solicitar un préstamo a esa misma tasa. O dicho de otra manera, que pueda solicitar un préstamo a una tasa verde porque estás haciendo o ejecutando un proyecto, digamos, que va en pro del ambiente. O a una tasa social que tiene un impacto sobre la comunidad. Y como ocurre con cualquier subsidio, este también, digamos, va a añadir valor. Ejemplo de lo que acabo de decir: suponga que una empresa considera un proyecto con las siguientes características. Tienes entrada de efectivo de 500.000 anual durante un periodo indefinido, tienes a perpetuidad, los costos del efectivo es el 72% de las ventas, la inversión inicial es de 475.000, la tasa fiscal 34%, el RO, que es el costo de capital no apalancado, el 20%, y eso aplica para una empresa efectivamente de solamente capital. Entonces, la solución a eso que acabo de decir, lo primero que hago es buscar cuál es el flujo efectivo a perpetuidad. Entradas de efectivo nos dijeron que eran 500.000, costos efectivos el 72% de los 500, que serían 360.000. Al hacer la diferencia de 500 menos 360, eso da 140, que sería el ingreso operativo. Sobre ese ingreso operativo le calculas el monto que has de pagar al fisco, que sería multiplicarlo por 34%, eso da 47.600. Y al hacer la diferencia, el flujo efectivo no apalancado nos da 92.400. Entonces, el valor presente de un proyecto debe terminarse antes de restar la inversión inicial. Es decir, si esos son los flujos a perpetuidad, ahora yo me tengo que llevar esos flujos a perpetuidad, que serían una renta perpetua, a un valor presente. ¿Cómo lo hago? Bueno, sabemos que el valor presente de una renta perpetua es la renta dividida entre la tasa. La tasa sería el costo de capital no apalancado, y al hacer esa operación es 92.400 entre 0.20, y eso da 462.000 en valor presente. A esos 462.000 debo deducirle ahora la inversión inicial, que era 475.000, y fíjense que eso nos va a dar un BPN de menos 13.000, con lo cual yo debería rechazar el proyecto dado que el BPN es menor que cero. Si, por ejemplo, la empresa se financia, digamos, con una porción de deuda exactamente igual a 118.750, que implica que la razón de deuda capital es el 25%, entonces la inversión restante que deben colocar los accionistas debe ser de 356.250, que sería la diferencia entre 425 menos 118.750. Eso, fíjense que ese efecto nos va a producir un efecto colateral que sería el que viene por el endeudamiento. Entonces eso nos va a quedar como que el valor presente ajustado será el valor presente neto que ya calculé, más el efecto colateral de la perpetuidad, que sería
el monto del préstamo, 118.750, multiplicado por la tasa corporativa, que es del 36%. Resultado al hacer eso, del 34%, perdón. Al hacer eso, fíjense que ahora cambiamos para un BPA que sería positivo, 27.375. Y ahora, a diferencia de lo que teníamos inicialmente, tú deberías aceptar el proyecto de inversión. Entonces, en conclusión, para hallar, digamos, o para hacer la estimación a través del método del valor presente ajustado, lo primero que debo hacer es calcular cuál es el flujo efectivo no apalancado desde el periodo 1 hasta el N, y eso lo voy a descontar al costo de capital no apalancado durante los periodos, digamos, donde esté ese flujo. Y a eso le sumo lo que corresponde al valor presente de los efectos fiscales, que es lo que acabo de hacer en la lámina anterior. Un ejemplo de eso que acabo de decir es, por ejemplo, si ahora tienes, digamos, una situación ya no de perpetuidad, sino de un proyecto finito, donde todo lo que está en amarillo es un dato, es decir, te conoces la inversión inicial, conoces la utilidad antes de impuestos, intereses y depreciación para los años 1, 2 y 3, que serían 50, 60 y 70, y conoces otros ajustes que vienen después, antes de los flujos correspondientes a actividades de inversión, que serían de 10.000 y después de impuestos en este caso. Entonces yo pudiese establecer cuál es mi FENA. ¿Por qué? Bueno, simplemente si ya conoce la utilidad antes de intereses, impuestos y depreciación por año, fíjense que ahora yo puedo, sobre la inversión inicial que tengo en activos fijos, yo puedo simplemente establecer que la depreciación será en línea recta a 3 años para que tenga la misma duración del proyecto. Resultado, eso nos da 33.333 periodo a periodo. Luego, con esa deducción, utilidad antes de impuestos, intereses y depreciación menos la depreciación, nos da la utilidad antes de intereses e impuestos, que es el EBIT, 16.667, 26.667 y 36.667. Si los impuestos es el 33%, entonces sobre ese EBIT calculo el impuesto y eso me da 5.500, 8.800 y 12.100. Ahora puedo establecer cuál es la utilidad neta, que es la diferencia entre el EBIT menos los impuestos, y eso me da 11.167 en el primer año, hasta ascender en el año 3 a 24.567. Si la depreciación ahora se la sumo para hallar el flujo de caja operativo, el resultado simplemente va a ser la suma de la utilidad neta más la depreciación. Y como hay un dato que nos dice que los otros ajustes después, en este caso de los impuestos, es de 10.000, se los agrego. Conclusión, puedo llegar a establecer cuál es el flujo efectivo no apalancado. El flujo efectivo no apalancado será menos 100.000 en el año 0, 54.500 en el año 1, 61.200 en el año 2 y 67.900 en el año 3. Si me voy a la pestaña BPA, voy a ver que ahora yo puedo perfectamente calcular si lo que es el costo de capital no apalancado es el 18.5%, que es lo que nos dice la lámina. Yo puedo estimar, digamos, cuál es ese valor presente del ejercicio, y eso me da, a la tasa del 18.5%, eso me da 30.379. Regreso a la presentación, que es esto que ustedes están viendo aquí, BPN del FENA, y continúo con el método siguiente, que es el del FAC. El método del FAC establece lo siguiente, que el costo de capital apalancado, como recordatorio, habíamos dicho que es el costo de capital no apalancado más la razón de deuda capital multiplicado por la diferencia del costo de capital no apalancado menos el costo de deuda por 1 menos la tasa fiscal. Entonces el BPN para el método del FAC te va a quedar como la sumatoria de 1 hasta n de todos los flujos efectivos apalancados ahora divididos al costo de capital apalancado, que es el KPM, todo eso menos el desembolso inicial más el monto del préstamo. La hipótesis que está detrás del modelo es que se descuentan los tenedores de capital de la empresa apalancada, el flujo efectivo del proyecto, al costo del capital propio. Al hacer eso en la hoja de cálculo que ya teníamos para el ejercicio, fíjense que, dado que ya tengo el flujo efectivo no apalancado, que lo calculé para el primer caso, ahora tengo que establecer, digamos, el criterio del flujo efectivo del financiamiento, que es el que me está faltando para hallar el flujo efectivo apalancado. Entonces, el flujo efectivo del préstamo te queda como: de estos 100.000 que yo necesito de desembolso inicial, pido 50. ¿Cómo lo voy a pagar? 20 en el primer año, 15 y 15 en el segundo y tercer año respectivamente.
Entonces ahora, desde el punto de vista de los intereses, debo calcular cuántos intereses debo cancelar yo al banco motivado al crédito. En el primer año tengo que pagar el 12.8%, que sería la tasa activa por el monto completo del préstamo de 50.000. En el segundo año debo pagar la tasa del 12.8% por la diferencia entre 50.000 menos los 20.000 que ya pagué, que serían los 30.000 de la deuda que tengo en ese momento, y eso da menos 3.840, y finalmente debo calcular en este caso el interés, perdón, sobre la base de cálculo del 12.8%, que es la tasa activa, menos, en este caso, los 50.000 menos 20.000 y 15.000 que ya en este caso ya yo había pagado. Resultado, me quedan todavía 15.000 de deuda y sobre eso es que le calculo el interés con la tasa del 12.8%. Si ya conocemos los intereses, entonces ahora lo que tenemos que hacer es establecer cuál es el ahorro fiscal. Y el ahorro fiscal se calcula, para el caso del proyecto finito, por los intereses que están asociados a su vez por el nivel de deuda, por, en este caso, la tasa corporativa, que sería el 33%. Resultado, 2.112 en el año 1, 1.267,20 en el año 2 y 633,6 en el año 3. Resultado final, vas a tener un desembolso de 50.000 en el 0, 30.212 en 1, 43.627 en 2 y 51.614 en 3. Cuando eso te lo traes a valor presente, a la tasa, eso les da algo así como 32.499. Regresando a la presentación, que es la misma presentación que ustedes están viendo allí, la hipótesis parte de lo siguiente para el modelo ahora del costo promedio ponderado de capital. Surge la certeza que los proyectos de las empresas apalancadas se financian de manera simultánea entre capital propio y deuda. Entonces, el costo de capital no es más que el promedio ponderado del costo de la deuda y el costo del capital. Si estamos en presencia de los impuestos corporativos, entonces el costo apropiado de la deuda será 1 menos la tasa corporativa multiplicado por el costo de endeudarse, es decir, el costo después de impuestos de la deuda. Dicho esto, entonces, podemos establecer que para el método del BPN, es decir, del modelo de descontar los flujos de caja a una tasa del WACC, te va a quedar como que el BPN va a ser igual a la sumatoria de 1 hasta n del flujo efectivo no apalancado, descontado la tasa del WACC durante n periodos menos el desembolso inicial. En la práctica, eso en el ejercicio no es más que lo que ustedes van a ver a continuación. Fíjense que si ustedes establecen, digamos, el flujo efectivo no apalancado, que fue el que calcularon para la primera parte, el resultado, fíjense que, digamos, le va a dar prácticamente similar a lo que ustedes tenían. Entonces, partiendo de la hipótesis que vas a tener, por ejemplo, un costo de deuda después de impuestos diferente periodo a periodo, que va a ser de 8.6 en el año 1, 8.3 en el año 2 y 8 en el año 3, un porcentaje de deuda de 50, 30 y 15 para cada uno de los años y un costo de capital de 24, 22 y 20 y el porcentaje de capital propio de 50, 70 y 85. Entonces, a juro vas a tener que establecer costos promedio ponderados de capitales diferentes por año. Y eso da en el primer año 16.3, en el segundo 17.9 y en el tercero 18.2. Es decir, va aumentando el riesgo. ¿Y por qué aumenta el riesgo? Porque fíjense que estamos aumentando la porción de capital periodo a periodo. Resultado al hacer eso, cuando tú calculas, digamos, el BPN castigando a la tasa del WACC por periodo, que está establecida allí que calculamos, el resultado les va a dar 33.397, que efectivamente se ajusta bastante a lo que tenías como BPN total en el caso del BPA y a lo que tenías en el caso del BPN para, digamos, el método del FAC. La teoría lo que dice es que la única manera que tú llegues al mismo valor por las tres metodologías es si solo si estás en la estructura de deuda capital óptima. En este caso, acabamos de esclarecer entonces que con esa estructura, digamos, de préstamo de 50.000, no estás en la estructura ideal de deuda versus el capital, y por esa razón, por las tres metodologías, nos dan valores cercanos, pero no iguales. Esa es la conclusión con respecto a lo que estamos haciendo. Regresando nuevamente, en este caso, al ejercicio, como resumen, o a la presentación, mejor dicho,
yo pudiese decir lo siguiente: si la razón de deuda de capital se mantiene constante, los métodos del WACC o el FAC son los más apropiados a utilizar. En condiciones normales, el método del WACC es el más utilizado por las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas generalmente se manejan con porción de capital propio más porción de deuda. Y como última conclusión, el valor presente ajustado se utiliza en condiciones atípicas. Por ejemplo, si a nivel de deuda tiene grandes variaciones o existen subsidios y otros efectos fiscales importantes. Inclusive, el método de valor presente ajustado también se utiliza mucho cuando se están haciendo proyecciones, estableciendo unas metas específicas para, digamos, una empresa o un proyecto de inversión en cuanto a alguna variable sensible que, por ejemplo, pudiese ser ventas. Bueno, espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden darle like si les gustó y no olviden seguirme por las redes a través de Ricardo Silva M en cualquier red, o bien, digamos, si me quieren escribir o contactar, lo pueden hacer a través de ricardosilvam@gmail.com. Chao, gracias.